En la parte anterior vimos algunos de los desarrollos producidos en el campo de las ciencias naturales y cómo estos comenzaban a diseñar un nuevo campo de objetividades virtuales, fundando así un nuevo régimen de saber dentro del cual la categoría de acontecimiento ocupará un lugar central. Estos desarrollos, que no por casualidad son contemporáneos a los escritos de Foucault, convergen con su propia perspectiva en aspectos cruciales y nos permiten comprender mucho mejor el sentido de algunos de los conceptos articuladores de su perspectiva arqueológica, como los de acontecimiento o puntos de difracción. Estos, de hecho, guardan claras analogías con aquellas categorías que por entonces estaban elaborándose en el campo de las ciencias naturales. Bueno, esto resulta revelador a su vez de cómo ese régimen de saber que llamamos la era de la forma había empezado ya a descomponerse. Llegado a este punto pierde sentido aquella oposición sobre la cual éste se fundaba entre, por un lado, sistemas autorregulados que solo tienden a su autorreproducción, a la preservación de su equilibrio interno, y por otro lado la acción intencional subjetiva, que es la que viene a introducir desde afuera de los sistemas una perturbación en ellos, forzándolos a su reconfiguración. Bueno, el funcionamiento de los sistemas ya perdería su carácter determinista, con lo que la contingencia deja de aparecer como algo externamente generado y se revela como el resultado de la propia actividad de los sistemas. En este sentido, pareciera que volvemos de algún modo al siglo XIX, a la idea teleológica de los sistemas, dada su capacidad de autogeneración y autotransformación. Sin embargo, los procesos metaevolutivos ya no obedecen a ningún patrón de desarrollo progresivo, resultan indeterminados tanto en su origen como en su punto de llegada. En su transcurso se encuentra jalonado por una serie de puntos de bifurcación, confiriéndole a su desarrollo entonces un carácter aleatorio, dando eventualmente lugar a la emergencia de nuevos regímenes de consistencia que resultaban imprevisibles en el punto de partida. La pregunta que esto plantea, sin embargo, es por qué los sistemas no pueden estabilizarse y lograr que su comportamiento obedezca a patrones lineales de desarrollo. En la termodinámica de los sistemas disipativos, bueno, como vimos hasta acá, estos sistemas que se encuentran en intercambio permanente de energía respecto de su entorno, y eso es lo que explica esta inestabilidad de los sistemas. Sin embargo, ya por entonces empezaría a plantearse una explicación distinta y en un sentido ya mucho más radical en cuanto a la temporalidad de los órdenes instituidos, es decir, hasta qué punto la indeterminación, la contingencia, constituye un factor inherente suyo. Bueno, llegado a este punto, la idea de Gödel respecto de la incompletitud constitutiva de los sistemas daría lugar a lo que podemos llamar la inconsistencia constitutiva de los sistemas, que es lo que veremos en esta cuarta clase. La era de las formas ahora sí llega a su fin, bueno, dando lugar a la emergencia de un nuevo régimen de saber que, como los demás, atraviesa de conjunto a todo el pensamiento occidental, tanto en las ciencias naturales como en las disciplinas humanísticas. Una figura clave aquí es Derrida. En la primera clase vimos ya su crítica al estructuralismo. El concepto estructuralista del lenguaje como un puro sistema de relaciones entre signos señala su carácter autocontenido, supone un juego de referencias mutuas.
Sin embargo, como muestra Derrida, esto quiere decir que para definir un determinado significante solo puedo hacerlo mediante otro significante, el cual a su vez solo puede definirse a partir de otro, y así al infinito. El gran problema que hace surgir este planteo estructuralista es el peligro de un deslizamiento permanente en la cadena de los significantes sin encontrar nunca un punto de anclaje. Para prevenir este deslizamiento al infinito, en el que el sentido se encontraría siempre diferido, es decir, en el que nunca podría alcanzarse a definirse nada, es necesario que se ponga un término y encontrar, como decía, un punto de anclaje a partir del cual toda esta cadena de significantes cobre un sentido definido. En definitiva, es necesario que alguno de los elementos del sistema adquiera el carácter de un significado universal que sirva de punto de referencia inmediato a la realidad. Esto es, que no se encuentre mediado por ese juego de referencias recíprocas que constituye el lenguaje. Esto quiere decir que todo el concepto estructuralista solo se sostiene sobre la base de un presupuesto que quiebra justamente el concepto estructuralista del lenguaje como un puro sistema de relaciones recíprocas. Es decir, que aquello que funda ese sistema es también lo que lo destruye. Bueno, encontramos aquí en esta necesidad de un fundamento último el gesto metafísico fundamental, el punto en el que el estructuralismo se funde con la fenomenología a la cual vino justamente a oponerse. Ahora bien, si descartamos la presencia de un sujeto instituyente, alguna instancia de subjetividad trascendente a las estructuras, lo que nos queda entonces es un puro vacío. Ese vacío de sentido previo a la institución de un orden, de una cierta racionalidad. Bueno, eso es lo que Derrida llama, tomando un concepto platónico, la cora. Esto es el vacío primitivo dentro del cual el demiurgo inscribió a los seres, según afirma Platón en el Timeo. En la parte anterior vimos cómo emerge en el campo de las ciencias naturales un concepto nuevo de la temporalidad de los sistemas que ubica la fuente de la contingencia, de la indeterminabilidad de los procesos sistémicos en el interior de los mismos, como el resultado de su propia actividad. Ahora, la explicación de esta determinabilidad nos remite nuevamente a la cuestión de la incompletitud constitutiva de los sistemas. Aquello que constituye su fundamento es él mismo infundado, es decir, tiene un carácter axiomático, como vimos. Bueno, esto supone que en su base se encuentra un centro vacío, el cual marca una fisura que le es inherente e impide su plena consistencia. Es esta fisura inherente a todo orden instituido, este vacío constitutivo que resulta de la contingencia de sus fundamentos, la que tiñe de contingencia todo su funcionamiento subsecuente. Bueno, un ejemplo tomado de la filosofía política ayuda a entender esto. El ejemplo que vamos a tomar es la figura del soberano hobbesiano. En la filosofía de Hobbes, el soberano es la condición de posibilidad de la comunidad. Solo la institución de un centro de poder político permite producir la reducción de la pluralidad de individuos en el todo de la comunidad. Es lo que Hobbes llama el paso del estado de naturaleza al estado de sociedad civil. Mientras no se instituye un orden político, el antagonismo resulta inevitable. Para terminar con el mismo tiene que haber una instancia a la que apelar y a la que todos obedezcan por igual. Ahora, como sabemos, la institución de la figura del soberano es para Hobbes algo convencional, arbitrario. Nosotros sabemos que la opinión del soberano no es más que eso, una opinión más. Pero debemos aceptarla como una verdad simplemente para evitar matarnos unos a otros. Bueno, la paradoja aquí es que para terminar con la violencia, entonces, es necesario que haya uno que pueda ejercerla sin límites, porque si le pusiéramos un límite a la acción del soberano,
lo destruimos como tal y volvemos hacia el estado de naturaleza. En definitiva, la figura del soberano permanece como la huella de ese estado de naturaleza originario en el interior del estado de sociedad civil. Permanece como un residuo ineliminable de irracionalidad, la marca de la contingencia de la institución del origen, su carácter convencional, arbitrario, teñirá así también de contingencia todo el funcionamiento del mismo. Aquello que funda un determinado orden se va a colocar, sin embargo, él mismo por fuera de ese orden. Aparece así entonces ese tercer término, que es el punto de singularidad. Este es el que articula, como vimos, el vínculo entre lo particular y lo universal, que permite la reducción de la pluralidad de individuos en el todo de la comunidad, pero que al mismo tiempo lo fisura. El mismo que se instituye así como un elemento externo e interno a la vez al sistema, es decir, constituye un exterior constitutivo. En tanto que tal, este resulta indecidible en el interior del lenguaje, permanece inconceptualizable según las categorías que le son inherentes, que es lo que elabora Hans Blumenberg en su teoría de la inconceptualidad. Bueno, lo que vemos acá es la emergencia de un nuevo paradigma de la temporalidad, el cual supone ya la quiebra de lo que llamamos la era de las formas, a fin de pensar el cambio no como algo que le viene a los sistemas desde afuera, que emanaría de alguna suerte de instancia trascendente a ellos. Será necesario entonces torcer esos sistemas sobre sí para encontrar en su interior aquellos puntos de fisura que les son inherentes y que impiden su clausura estructural, abriéndolos a la contingencia, a la historicidad. En última instancia, para que emerja la subjetividad, es necesario que se abra un espacio de indecidibilidad. Si yo lo que hago es simplemente aplicar una norma, no soy yo el que decide, sino que es la norma la que decide el sistema. Solo cuando se quiebra la normatividad o cuando se produce un vacío en la norma es que puede emerger verdaderamente la subjetividad. Bueno, esto supone entonces un nuevo traslado del terreno de la reflexión, un nuevo ámbito, un nuevo campo de objetividades virtuales, que es el traslado del ámbito egológico trascendental en que se situaba la fenomenología hacia las condiciones objetivas de posibilidad del mismo. El sujeto ya no será algo externo a los sistemas, pero tampoco un mero efecto de estructura, como lo definía el estructuralismo, sino una suerte de efecto de desestructura. Y esto, como decía, instala un nuevo campo de objetividades virtuales, lo cual demandará el desarrollo de todo un nuevo universo categorial que permita elaborar un saber respecto del mismo. Lo que vimos en esta última clase, entonces, es justamente eso, ¿no? Ahora, bueno, llegamos acá entonces al final de nuestro recorrido por el proyecto arqueológico. Hemos visto no solo aquello que analiza Foucault en su arqueología del saber, sino también aquello que ha pasado por alto Foucault. Lo que vamos a ver ahora para concluir, vamos a hacer entonces un repaso, un pequeño resumen de lo visto hasta aquí y sacar algunas de las conclusiones al respecto.